Señoras diputadas, buenas tardes. Un gusto conocerlas a todas y un gusto conocerlos a todos. Mi nombre es Pedro. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las perspectivas psicológicas acerca del síndrome de alienación parental. Vamos a tratar de abonar un poco a lo que ya han comentado los anteriores ponentes, ¿sí? Entonces, compañero, ¿nos puede apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué es el síndrome de alienación parental? El síndrome de alienación parental es caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. Es decir, el SAP, como se abrevia, tiene que ver con aquellas conductas conscientes o inconscientes que genera una o uno de los padres en cuanto a la conducta de los hijos, en cuanto a los hijos. En palabras coloquiales, es tipo manipulación, es tipo lavado de cerebro en los hijos, ¿sí? Entonces, ese lavado de cerebro va enfocado a que el hijo adopte una postura en contra del padre o en contra de la madre, ¿sí? Entonces, hay diferentes métodos para llegar a ese lavado, ¿sí? A esa modificación en cuanto a la conciencia de los hijos. La siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes definiciones en cuanto al síndrome de alienación parental. Surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños, donde su primera manifestación es una campaña de injurias en contra del padre alineado. Esta campaña de injurias es propia de los hijos, es propia de los niños, es propia de las niñas. Pero esos niños, esas niñas las aprenden de alguna parte. Entonces, esa campaña de injurias es hablar mal del papá, es sentir odio, sentir enojo, sentir rechazo hacia la figura paterna o hacia la figura materna. O inclusive a la familia extensa, llámese tíos, abuelos, hermanos del papá, ¿sí? Entonces, no es exclusivamente enfocada hacia los progenitores. La siguiente, por favor. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo. Campaña que no tiene, a lo mejor, una justificación centrada en el criterio de realidad. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento, es lo que les comentaba, lavado de cerebro, de uno de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la denigración del progenitor objetivo de esta campaña. La palabra alienación, cabe mencionar, tiene que ver, en cuanto a una definición, con la modificación en cuanto a la percepción de algún objetivo o alguna persona. Entonces, desde esa perspectiva, el niño tiende a ser modificado en su pensamiento. La siguiente, por favor. Aquí, esta es la parte importante en cuanto a la elaboración de dictámenes periciales psicológicos para detectar indicadores psicológicos del síndrome de alienación parental. El primero, campaña de injurias y desaprobación. El menor alienado trata a su progenitor no como a un enemigo, sino como a un desconocido, odioso, cuya proximidad sienten como una agresión a su persona. Es decir, el niño o la niña al estar cerca del papá o de la mamá o de alguno de los abuelos, se siente agredido por la compañía de esa persona.
aparentando independencia del progenitor alienador que inició la campaña. Es decir, el niño o la niña tiende a decir, no, es que es lo que yo pienso, no, es que es lo que yo creo. A mí no me lo dijo ni mi mamá, a mí no me lo dijo mi papá, es lo que yo me he creado. Entonces andan por la vida esos pequeños, esas pequeñas, con ese discurso, de tal manera que se creen y se crean esa realidad para consigo mismos y es la realidad que están proyectando hacia el exterior. Es la realidad que se están contando y están contando los demás. ¿Sí? Llámese psicólogos, llámese abogados, llámese juzgadores, etc. 2. Explicaciones triviales para justificar la campaña de desacreditación. Los menores aprenden argumentos de hechos del pasado, exageraciones de personalidad o carácter del progenitor alienado, episodios negativos de sus vidas en común, etc., a los que recurren una y otra vez. Cuando el profesional pretende hacerles ver el poco sentido de sus respuestas, comienza el diálogo circular que no concluye nunca. Es decir, las niñas o los niños que son alienados, que son alienadas, tienden a tener argumentos que corresponden a conductas de su padre o su madre o de sus familiares en cuanto al pasado. No, es que tú me hiciste esto, no, es que tú le hiciste a mi mamá aquello. Entonces son sus argumentos por los cuales ellos se justifican para decir, no, yo no quiero convivir contigo, no, yo no me quiero relacionar contigo. Es más, hazte para allá, ¿no? La siguiente, por favor. 3. Ausencia de ambivalencia en su odio hacia el progenitor. Un hijo o hija alienados únicamente son capaces de expresar un sentimiento hacia su odiado progenitor. El odio, sin el mínimo atisbo de agrado o reconocimiento, el hijo alienado muestra un odio sin ambivalencias, sin fisuras y sin concesiones. El niño, la niña que es alienado, que es alienada, no tiene, vive en el sentimiento polarizado, vive solamente en la parte de negatividad, en la parte del sentimiento de negatividad hacia su padre o hacia su madre o hacia la familia extensa. Es decir, para nada ven a esa persona como bueno y para nada ven a esa persona como alguien positivo para su vida. ¿Sí? Por esos motivos es que no se quieren acercar con sus papás. Autonomía del pensamiento. En ella, el menor se esfuerza, o la menor, por demostrar y reafirmar que sus decisiones y actos son responsabilidad e iniciativa propia. Es lo que les comentaba. Ellos se creen esa idea y ellos mismos dicen, no, es que yo es lo que yo pienso, no, es que es lo que yo quiero, yo no quiero convivir con él, yo no quiero convivir con ella. O sea, generan esa autonomía. La siguiente, por favor. Defensa del progenitor alienador. Cuando un hijo alienado asume el papel de aliado de uno de los progenitores, se convierte en un guerrero fiel y cruel. Un ataque hacia aquel es vivido como un golpe hacia sí mismo, de modo que en la ausencia del progenitor es el menor el que asume la responsabilidad de su defensa ante el resto. Las personas que tienden a alienar a sus hijos, a sus hijas, lo pueden hacer de dos formas. De una forma consciente y de una forma inconsciente. La forma consciente abarca a lo mejor ese deseo de lastimar al otro, ¿no? Llámese siendo el motivo porque no ha superado el motivo de la pérdida de la relación, porque se encuentra resentido o resentida con la expareja, ¿sí? Con la familia de la expareja. Entonces, esa es la parte, digamos, consciente, ¿sí? Cuando lo hace con toda la voluntad de herir a la otra persona. ¿Y cuál es un medio? Pues por medio de los hijos, por medio de las hijas. El segundo es la forma inconsciente,
¿sí? Esta forma es en donde entran a lo mejor las personas agresivas pasivas. Por medio de su pasividad, no, es que tu papá no me da dinero, es que tu mamá esto y aquello. O sea, dentro de su pasividad están metiéndoles ideas al niño de forma indirecta, de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos ni saben cómo están usando su diálogo y cómo está afectando la psique y la emoción de los pequeños o de las pequeñas. Ausencia de culpabilidad. Es decir, los niños no sienten culpa por cómo le hablan a su padre, por cómo le hablan a su madre. Esa es otra característica de los niños que se encuentran alienados o alienadas. La siguiente, por favor. Escenarios prestados. La presencia de escenas, paisajes, conversaciones y términos que el hijo o la hija alienados adoptan como propios o vividos en primera persona, aun cuando jamás hubiera estado presente cuando ocurrieron o resultan incoherentes con su edad. A veces los niños traen relatos que no corresponden, como se ha comentado, ni a su etapa madurativa ni cognitiva, y usan a veces hasta conceptos muy abstractos que su psique todavía no es capaz de comprender. Entonces ahí uno se puede dar cuenta de que ellos están repitiendo las palabras de alguien más, pero no son las propias, no son sus sentimientos propios. Extensión del odio al entorno del progenitor alienado. El niño, la niña, no solamente se queda hacia el padre o hacia la madre, sino que también rechaza a la familia, rechaza todo su entorno. O sea, no quiere saber nada de esa otra persona. Esa es otra característica. La siguiente, por favor. Ahora bien, antes de pasar a este punto, comentarles algunos de los criterios que nosotros utilizamos para realizar este tipo de valoraciones psicológicas es que, si se fijan, les di 10 ítems para poder encontrar si un niño, si una niña tiene síndrome de alienación parental, ¿sí? Para ver si cumple con esos criterios. Nosotros lo que usamos es, si son de 8 para arriba ítems, sí lo clasificamos como síndrome de alienación parental. Y se da una respuesta, se da una justificación en qué área se ve. ¿Sí? Se hace un análisis profundo del discurso del niño para ver si ese discurso es congruente a su desarrollo cognitivo, madurativo, y se hace un análisis profundo de cómo está con su dinámica familiar. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, si el niño presenta o la niña presenta de 5 a 6 ítems, ya lo marcamos como algo de precaución. Entonces también así se establecen esos parámetros para nosotros ir guiándonos y saber si el niño presenta ello o la niña. Ahora bien, ¿quién es el más apropiado o la más apropiada para realizar un dictamen de esta naturaleza? ¿Un psicoterapeuta? Un psicoterapeuta, llámese aquel que tiene una especialidad, una maestría en psicoterapia. O un psicólogo forense, que son aquellos dedicados precisamente a este tipo de peritajes. Aquí la idoneidad es que si un niño, si una niña está yendo a psicoterapia con algún profesionista de la psicología, el psicólogo puede,